En el programa de hoy, ante las Naciones Unidas, 8 países de Latinoamérica se unen para pedir la libertad de los presos políticos en Nicaragua. En el ojo del huracán, Expreso Político destaca la atención del Consejo de Derechos de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicaragua. Dios existe. Presidente de WT en España presenta libros sobre nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Respuesta al suicidio. Adolescente se quita la vida en Francia. Psicólogo advierte atención de los padres porque suicidas actúan en silencio. Por favor, Lagerfeuer. Estreno en México pronto, Max, la película animada sobre la vida de San Maximiliano Kolbe. Bienvenida de vuelta al set, Nati. Muchas gracias, Eddie. Es un gusto estar contigo también nuevamente y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Suiza. Ahí se reúne el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este foro, 8 países de Latinoamérica se han unido para pedir al régimen de Daniel Ortega que libere a los prisioneros políticos y que acepte el ingreso de observadores internacionales independientes e imparciales para investigar denuncias de crímenes. Brasil se unió hace poco al conjunto conformado por Canadá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Chile. Esta solicitud se da luego de la presentación del informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre Nicaragua, según Universo Online. El bloque de países también condenó el aumento de la represión contra la Iglesia Católica con la detención y condena del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, a más de 26 años de prisión tras su negativa a exiliarse. Recientemente en Ginebra tuvo lugar la 54 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estuvo en esa ocasión presente el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, que presentó sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. También estuvo presente Félix Madariaga, expreso político de ese país, como también fundador de la Fundación Libertad. Está con nosotros hoy para hablarnos al respecto. Félix, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Félix, recapitula para nosotros qué hace necesario que un alto comisionado para los derechos humanos de la ONU tenga que hablar de la situación de estos derechos en Nicaragua. Efectivamente, hay 2 aspectos muy importantes a resaltar. Lo primero es que al inicio de este año se aprobó una histórica resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la cual no solamente se amplía el plazo de trabajo del grupo de expertos para Nicaragua, que de hecho determinó en su primer informe que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad y atribuye esa responsabilidad a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, sino que además de ello el periodo ampliado del Consejo que el Consejo de Derechos Humanos le ha dado al grupo de expertos permite en segunda instancia que se identifiquen con mayor claridad, es decir, nombres y apellidos, los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad. La resolución de marzo de este año también indica o pide al alto representante de derechos humanos, que de hecho tiene una posición autónoma de cara al Consejo de Derechos Humanos, pero debe cumplir con las resoluciones, que dé un informe verbal. Ese informe verbal se entregó y se han ampliado preocupaciones, particularmente en las siguientes direcciones. En primer lugar, el tema de la condición de apátrida de un buen número de nicaragüenses, las confiscaciones a la propiedad privada, la expulsión de la comunidad jesuita de Nicaragua, la expropiación de la Universidad Centroamericana y el cierre de otras 20 universidades. Este informe verbal es solamente un preámbulo de lo que después tendrá que ahondar el grupo de expertos, pero definitivamente es altamente inusual que un informe de derechos humanos ya determine con bastante precisión crímenes de lesa humanidad, lo que coloca a Nicaragua en el ojo del huracán, probablemente a nivel mundial, en este tipo de procesos. ¿Qué podemos esperar que siga esta tensión justamente que le está dando el Consejo de Derechos Humanos a la situación en Nicaragua? No será una batalla fácil porque desafortunadamente el Consejo de Derechos Humanos es una de las instancias más criticadas del sistema de Naciones Unidas. Tiene dentro del sistema incluso a regímenes como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Eritrea, como el de Irán, que son violadores de derechos humanos y pertenecen o han pertenecido en algún momento al Consejo de Derechos Humanos. Entonces, estas dictaduras se apoyan entre ellas, se acuerpan entre ellas. Y como claramente lo dijo la organización UN Watch, que ha sido la que me ha cedido el asiento para esa presentación, eso hace que sea un tanto inefectivo los próximos pasos. No obstante, podemos esperar un informe dentro de un año más y algunos quisiéramos, me estoy adelantando a los hechos, la creación de un tribunal especial para Nicaragua.
¿Qué podemos esperar entonces tal vez de otras acciones? Como pienso en Chris Smith, que se ha manifestado reiteradamente, este congresista estadounidense de larga trayectoria por los derechos humanos, sobre la necesidad de poder entrevistarse como el señor Rolando Álvarez. ¿Ves por ahí tal vez una mayor eficacia en ese tipo de llamamiento de una personalidad como él? Sí, muchas gracias por mencionarlo. Nosotros hemos estado en muy cercana conversación con el congresista Smith, que de hecho ha sido un aliado importantísimo en este otro ámbito gravísimo de violaciones a los derechos humanos, como es la persecución religiosa. No creemos, francamente, que Ortega responda a ese llamado, pero son presiones que sí son significativas. Yo estoy saliendo en las próximas horas a Ginebra, donde estaré presentando un informe al Consejo de Derechos Humanos en esta ocasión, específicamente en materia de persecución religiosa. Y sobre esto tenemos que señalar dos aspectos. Lo primero, que el Consejo de Derechos Humanos ya ha determinado que en Nicaragua existe persecución a las autoridades religiosas del país por ejercer, por ejemplo, el derecho a hablar desde el púlpito. Y dado la referencia que usted me ha hecho, en Estados Unidos también se ha emitido el informe de libertad religiosa internacional, que es muy influyente en materia de análisis técnico sobre el tipo de persecución, y coloca a Nicaragua entre los 5 países de mayor preocupación en persecución religiosa por lo que le están haciendo a la Iglesia Católica nicaragüense. Félix Madariaga, gracias por informarnos de esta importante situación. Gracias. ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir. Y ahora las noticias de la Iglesia en España. Un nuevo libro nos lleva a Dios por la ciencia. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos desde Madrid, desde donde les informamos de la presentación de un reciente libro que aporta abundantes pruebas científicas que responden a la pregunta más importante: ¿existe Dios? El pasado jueves tuvo lugar en Madrid la presentación de Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, un volumen divulgativo y abierto al debate en el que José Carlos González Hurtado, presidente de EWT en España, ofrece abundantes argumentos al respecto. González Hurtado desgranó algunas ideas que contiene el libro sobre la base de que nunca antes ha habido tantas evidencias científicas de la existencia de Dios. Según el propio autor, se trata de un libro de ciencia, no de religión, un libro de divulgación científica que va para los cristianos, los que somos católicos y los que no. González Hurtado consideró que se trata de un libro necesario porque la existencia de Dios es lo más importante que existe en la ciencia y porque el 82% de los nacidos entre 1981 y 1996 abandona la fe por una supuesta contradicción entre la ciencia y Dios. Además, el interés del libro, defendió, se encuentra también en que a través de sus páginas rompe algunos mitos como que cuanto más ciencia hay, menos Dios, o que la mayoría de los científicos son ateos. El contenido de Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios está dividido en 5 partes. La primera está dedicada a definir a Dios. Las 3 siguientes abordan las pruebas científicas a favor de su existencia, contenidas en la física y la cosmología, las matemáticas y la biología, y la quinta parte se refiere a cuestiones sobre el nuevo ateísmo, el fenómeno del escepticismo selectivo o la postura agnóstica. Todos los derechos de autor generados por la venta del libro se destinarán a la financiación de EWT en España. Y les informamos ahora de un nuevo nombramiento del Papa Francisco para España. Se trata de un nuevo arzobispo coadjutor para la diócesis de Mérida-Badajoz. Es Monseñor Rodríguez Carballo, hasta ahora secretario del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada. El obispo español Monseñor José Rodríguez Carballo ha sido designado por el Papa Francisco como arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz, donde Monseñor Celso Morga presentó su renuncia por motivos de edad hace 8 meses. La designación supone que Monseñor Rodríguez será nombrado de forma automática vicario general y asumirá plenos poderes en la diócesis cuando el Papa acepte la renuncia de Monseñor Morga, que ocupa el cargo desde 2015. El nuevo arzobispo ejerce en la actualidad como secretario del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
vida apostólica, donde estará hasta el próximo 31 de octubre. Nacido en Orense en 1953, pertenece a la Orden de los Frailes Menores, donde ingresó como novicio a los 17 años. Profesó de manera solemne como franciscano en Jerusalén en el año 1976, donde también recibió el sacramento del orden al año siguiente. Dentro de la Orden franciscana ha desempeñado diversos cargos hasta que en 2003 fue elegido ministro general de la Orden y reelegido en 2009. 3 años más tarde fue designado presidente de la Unión de Superiores Generales, cuando el Papa Francisco le encargó ocuparse de la Secretaría del Dicasterio dedicado a la vida consagrada. En 2013 lo nombró arzobispo titular de Belcastro. Su consagración tuvo lugar en la Catedral de Santiago de Compostela. Y terminamos con un apunte sobre nueva evangelización referido al éxito musical de Hakuna, un movimiento nacido hace 10 años en España que cuenta por miles los asistentes a sus conciertos. Aún no había terminado el concierto que Hakuna ofreció este pasado sábado en la Plaza de Toros de Vistalegre en Madrid ante 12.000 personas cuando anunció la próxima cita. Será el 6 de enero en el Wizzing Center, un pabellón deportivo en el centro de la capital española donde ofrecen sus recitales los más importantes artistas del panorama musical nacional e internacional. Y en menos de una hora se vendieron las primeras 10.000. Pronto estarán disponibles otras 6.000 que de venderse completarían el aforo máximo del recinto. Allí se podrá repetir una de las estampas más relevantes de este fin de semana, cuando los miles de asistentes se arrodillaron en señal de adoración, lo mismo que los componentes de Hakuna hacen antes de cada concierto con el Santísimo expuesto. La cita del próximo 6 de enero se ha convertido en el regalo estrella de muchas familias católicas que planean pasar la tarde del Día de Reyes Magos cantando y alabando a Dios en un concierto multitudinario. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Nos vamos ahora a México con información sobre la iglesia en este país. Nuestra corresponsal Ana Paula Morales nos cuenta. El Ayuntamiento de Cuernavaca es el escenario de una polémica entre dos funcionarios. Una es practicante de la fe católica y el otro es un hombre con atracción a personas del mismo sexo. Laura Hernández es acusada por Isidro Añorbe de no darle una computadora y papelería para realizar su trabajo en la jefatura de la diversidad sexual. Ella lo niega. Más bien dice que el área en mención cuenta con los bienes muebles y materiales necesarios para su función. El denunciante aduce que Laura Hernández lo hace porque ella es católica y él es un hombre que le atraen otros hombres. Los hechos datan de marzo de 2023. Afortunadamente contamos con el apoyo de muchos amigos, abogados, especialistas en el tema, especialistas en derechos humanos, y nos pudieron apoyar precisamente pues, para probar que nuestra fe, nuestras convicciones no tienen por qué ser perseguidas y que por supuesto no se puede presumir de las acciones discriminatorias de una persona y de un funcionario público simplemente por el hecho de profesar una religión, en este caso la católica. En las redes sociales, activistas del LGTB exigen la renuncia de la funcionaria católica a su cargo de secretaria de Desarrollo Humano y Participación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca. El caso está a la espera de una resolución de la sanción para Luisa Hernández o su absolución. Por otro lado, el Magdala Center y la Universidad Anáhuac han renovado su convenio de colaboración. A través de esta alianza, alumnos de distintas facultades de la Universidad Anáhuac apoyarán investigando en Magdala Center el recinto turístico religioso de Tierra Santa. Conocida como la Pompeya del siglo XXI, Magdala Center está a los pies del mar de Tiberíades en Galilea, Israel. Es la ciudad de María Magdalena descubierta por arqueólogos mexicanos e israelíes. Es un nuevo lugar santo. Hasta el momento los especialistas de México e Israel han descubierto una sinagoga del siglo I, un puerto marino, un mercado, entre otros. Se cuenta con una casa de huéspedes y un santuario dedicado a la vida pública de Jesús y a las mujeres que le siguieron. Está a cargo de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Después de 8 años, el padre Cipriano Sánchez, legionario de Cristo, rector de la Universidad Anáhuac, y el padre Juan Solana, legionario de Cristo, director y fundador del Magdala Center, renovaron el convenio de cooperación el 1 de septiembre. ¿Eso qué es? ¿Será una reliquia? Una reliquia, eso es, una reliquia usada por el padre Maximiliano Kolbe.
padre Maximiliano. Y me despido contándoles que pronto en cines de México se verá la película animada Max, sobre el santo polaco San Maximiliano María Kolbe. Este próximo 12 de octubre se estrena Max, sobre la historia del mártir San Maximiliano María Kolbe y las increíbles pruebas que enfrentó durante la invasión nazi a Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista exclusiva, Pablo José Barroso, director del largometraje animado, que lo llevó a realizar esta película sobre el Caballero de la Inmaculada. No voy a tolerar que fracase este joven. Tenía un gran amor a la Santísima Virgen, ¿no? En su advocación de la Inmaculada Concepción, que para él todo era la Inmaculada. Y entonces de ahí empezamos, hicimos un guión, y pues ya después de 15 años, ya la película está lista para salir en cines, gracias a Dios. ¿Qué fue de Max? Esta película se suma a la larga lista de filmes de contenido católico del cineasta mexicano. Por favor, Lagerfeuer. En Ciudad de México, para EWTN Noticias, Ana Paula Morales. El amor conquista todo. Hacemos una pausa y al volver. En el día de su fiesta, el milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro se repite en Italia. Además, respuesta al suicidio adolescente se quita la vida en Francia. Psicólogo advierte atención de los padres porque suicidas actúan en silencio. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso con más información. En Francia, Nicolás, un niño de 15 años, se suicidó el 5 de septiembre último, un día después de empezar el año escolar en una nueva escuela de París. Según sus padres, el adolescente se quejaba de sufrir acoso en su anterior colegio en la localidad de Poissy. En vez de solidarizarse con los padres del adolescente, las autoridades de este colegio, en una carta en mayo, calificaron su denuncia como inaceptable, instándolos a adoptar una actitud constructiva. La Fiscalía investiga el suicidio. Según el ministro de Educación francés, la lucha contra el acoso escolar es una prioridad tras una serie de suicidios entre los jóvenes en los últimos años. Sobre el suicidio, el programa Perspectiva Católica, que se emite en EWTN, entrevistó a Iván Maldonado, doctor en psicología clínica. El especialista explicó cómo abordar este tema para ayudar a los adolescentes a que no se quiten la vida. Veamos. El suicidio en los adolescentes es la tercera causa de muerte, pero es un tema del cual no se habla. O sea, la gente no dice... Generalmente no dice mi hijo se suicidó o se quitó la vida, porque es un tema tabú. Existen muchos prejuicios en contra del suicidio. Pero no solo en los adolescentes, también en adultos, en hombres, por ejemplo, la edad aproximada de suicidio está entre los 55 años, en mujeres 45 años más o menos, y aparece y reaparece nuevamente en la tercera edad, ¿no? Entonces es un problema amplio, ¿no? Y yo insisto, es importante el cuidado de la salud mental. Es importante preguntar a nuestros hijos cómo se sienten. A veces los suicidas lo hacen todo en silencio. A veces nunca se supo qué fue lo que pasó, pero situaciones muy fuertes de estrés. O sea, pueden haber algunos componentes, por ejemplo, sociales. En la sociedad algo está pasando. Pueden haber componentes biológicos. Mi cerebro, por alguna razón, no está produciendo los químicos necesarios. Y además puede haber la propia personalidad, el ambiente familiar que puede estar fallando en algún sentido. El suicida carga un dolor inmenso, no logra contenerlo. No es que se quiere quitar la vida, lo que quiere es quitarse el dolor que está experimentando. Y es por eso que finalmente encuentran aquella aparente salida para calmar su dolor. Pero ya te digo, es posible encontrar solución cuando hay un cuidado, cuando recibe la atención necesaria. Yo insisto, es importante trabajar los traumas de la infancia porque son los que generalmente más tarde, al no ser resueltos, van a llevar esta condición. También es importante revisar ahí qué está pasando en la familia. ¿Cómo es el papá? ¿Cómo es la mamá? ¿Existe algo que esté perturbando la dinámica familiar? Muchos padres también cargan ya con conflictos del pasado, ¿no? Y los traen y no se los han tratado, no han hablado. Y eso se desparrama sobre la familia, se vuelve como un componente más de la dinámica familiar. Es importante también que si algo está pasando con nuestros hijos, los padres también tienen que acudir a terapia.
preguntar sin miedo, porque la forma en la cual uno entra a este problema es preguntando. Y los chicos, las chicas quieren hablar del tema. No pueden estar encerrados, pero quieren hablar del tema. Es una escucha muy compasiva, ¿no? Yo me pongo en los zapatos de mi hijo, de mi hija, y siento lo que ella está sintiendo. Y le voy a hacer sentir que se siente acompañada, de que yo estoy con ella o con él, que puede confiar en mí, que yo voy a estar ahí presente para ayudarle. Esa es la manera adecuada de acercarse. Es una escucha afectiva, no crítica. Es tradición que cada 19 de septiembre y en otras 2 ocasiones del año sucede el milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro, que el resto del año se conserva sólida en un relicario por siglos. Hoy no ha sido la excepción. Este martes los fieles han sido testigos un año más del increíble milagro ocurrido en la Catedral de Nápoles, Italia. El arzobispo de Nápoles, Monseñor Domenico Battaglia, presidió la Eucaristía en la catedral y definió el milagro como una muestra de su fidelidad a Cristo. Para conocer más sobre la fiesta de San Genaro, patrono de los donantes de sangre, escuchemos al padre Juan Carlos Vázquez, director de 10.000conjesus.net. Buenos de Dios. Celebramos hoy a San Genaro mártir, un obispo que nació en el 272, es ya muy antiguo, y que murió en la gran persecución que Diocleciano hizo hacia el 300-303. Él, junto con otros sacerdotes, él era obispo, se puso en contra del emperador que quería que renieguen de su fe. Y él, por supuesto, siguió defendiendo su fe. Desde los primeros años tuvo muchísima fama entre los cristianos porque se conserva unas ampollas junto con su sangre que se licuefacta, o sea, se vuelve líquida cada cierto tiempo. Y de hecho, este año, en el 2023, se ha vuelto a confirmar el milagro. Estas ampollas están en el reino de Nápoles, en la ciudad de Nápoles. Este milagro, ¿qué nos enseña? Que para Dios no hay ninguna cosa que se vaya más allá de su poder. Él puede hacer todas las cosas. Y ha querido este pequeño símbolo, un pequeño símbolo que nos sirve a los cristianos para mantener la fe, que nos sirve a todos para ver la calidad y la prueba de los mártires entre nosotros, que son en definitiva una semilla de fe. En otras noticias, ante el aumento de nuevos casos de COVID-19 en el mundo y de forma particular en Estados Unidos, ¿cuáles son los estados en este país que ahora protegen a las iglesias de un posible cierre en caso de un nuevo confinamiento como sucedió en 2020? En Montana, Arizona, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Indiana, Florida y Carolina del Sur, los servicios religiosos están protegidos por ley y está prohibido su cierre ante un estado de emergencia bajo las mismas condiciones que las empresas y otros servicios básicos. Es preciso mencionar que los estados nunca podrán volver a cerrar el culto por completo y pueden limitar la capacidad interior de los lugares de culto a como máximo el 25% de lo normal, según indica CNA, agencia en inglés del Grupo ASI. El Papa Francisco irá este viernes a Marsella, en Francia, en visita de trabajo. Después del Ángelus este fin de semana contó los pormenores de su próxima jornada. Veamos. El viernes viajaré a Marsella para participar en la conclusión de los encuentros del Mediterráneo, una de las iniciativas que se celebra en esta ciudad, con autoridades también civiles para recorrer caminos de paz y de integración, con una atención especial al fenómeno migratorio, que, como dicen las crónicas de estos días, es algo no fácil. Sin embargo, es algo esencial para el futuro de todos, que será próspero solo si lo construimos sobre la paternidad
teniendo en cuenta la vida humana, las personas concretas y las necesidades. Les pido que acompañen este encuentro con la oración. Quisiera agradecer a las autoridades civiles y religiosas que están trabajando para preparar el encuentro de Marsella. Desde ahora ya saludo a todos los habitantes en espera de encontrarme con tantos hermanos y hermanas. Nos vamos hasta Roma para contarles que a partir del 12 de septiembre último, el Vaticano abrió las puertas de uno de sus palacios más espectaculares, que alberga 3 de los tribunales más importantes de la Santa Sede: la Rota Romana, que decide sobre casos de nulidad matrimonial, la Asignatura Apostólica, que se ocupa de los casos administrativos internos de la Iglesia, y la Penitenciaría Apostólica, que expide indulgencias, entre otras cosas. Durante el recorrido por el Palacio de la Cancillería, los visitantes pasaron por salas decoradas con querubines, paneles dorados en el techo e incluso una biblioteca con paneles de madera donde Napoleón Bonaparte guardaba los archivos imperiales a principios del siglo XIX, cuando Roma era la segunda capital de su imperio. La visita termina en el subsuelo, donde el palacio alberga una exposición permanente sobre los inventos mecánicos de Leonardo da Vinci. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.